Hola amigos de YouTube, hoy les voy a explicar cómo funciona y para qué funciona un relé, también conocido como relevador, el cual es un componente fundamental en la electrónica análoga y como un buen complemento en la electrónica digital. Si quieres aprender sobre él, quédate y vamos a empezar. Muy bien, vamos a iniciar por definirlo. Un relé, de forma resumida, es simplemente un interruptor magnético. ¿Pero qué significa esto? Bien, tomemos como ejemplo nuestra vivienda. En nuestra vivienda, para encender un bombillo, accionamos un interruptor, ¿verdad? Este es un interruptor mecánico, ya que su funcionamiento es mecánico. Requiere de una fuerza mecánica externa, en este caso nuestra mano, para ser accionado. ¿Pero qué significa ahora un interruptor magnético? Simplemente se refiere a que el interruptor se acciona ya no por una fuerza mecánica, sino por una fuerza eléctrica. Es decir, al aplicarle una corriente eléctrica en dos de sus terminales, el interruptor se acciona, y al interrumpir dicha corriente, el interruptor deja de accionarse. El relé consta de dos partes fundamentales, la bobina de acción y el interruptor. Vamos a tomar como ejemplo este modelo de relé, uno de los más usados y de los más comunes. Observemos que el relé tiene 5 pines. En estos dos pines se encuentra la bobina de acción. Este pin es el pin común del interruptor. Este pin es el pin normalmente cerrado y este pin es el pin normalmente abierto. ¿Pero qué significan? Bien, vamos a definir cada uno. La bobina de acción. Recordemos que dijimos que al aplicar a un relé una corriente entre dos de sus pines se accionaba el interruptor y que al interrumpir la corriente dejaba de accionarse. Este fenómeno se presenta en la bobina de acción. Lo que sucede es que, siguiendo la teoría detrás de las bobinas, al aplicar una corriente eléctrica a una bobina, en su núcleo, sea de aire o de ferrita, se genera un campo magnético. Este campo magnético es el que permite conmutar al interruptor internamente, cuando nosotros le aplicamos una corriente a la misma. Ahora vamos con el interruptor, y los pines normalmente cerrado y normalmente abierto. Cuando vemos un interruptor conmutable como este, vemos que tiene 3 pines. Un pin común, un pin normalmente cerrado y un pin normalmente abierto. Podemos ver que el interruptor está conduciendo hacia el pin normalmente cerrado, ya que está en dicha posición. Pero si accionamos el interruptor, ahora el interruptor conduce hacia el pin normalmente abierto. Lo mismo sucede en un relé. El pin normalmente cerrado está en dicho estado gracias a que entre la bobina no hay un campo magnético que lo cambie. Pero si conectamos la bobina a una corriente eléctrica, el campo magnético hace que el interruptor ahora conduzca por el pin normalmente abierto, hasta que sea interrumpido el flujo de la corriente que pasa por la bobina. Perfecto, ya entendemos su funcionamiento. Ahora vamos con un par de datos. Los relés operan a ciertos voltajes impresos en su carcasa. Este voltaje nos indica a qué voltaje la bobina de acción funciona a la perfección. Si superamos dicho valor, tenemos el riesgo de que vamos a quemar la bobina y se dañará el relé. Si aplicamos menor voltaje, el relé no va a funcionar como debería. También hay datos como la corriente máxima que soporta y, al igual que existe un voltaje máximo y una corriente máximo para la bobina, también lo hay para el interruptor. Estos datos están en la carcasa del relé. Muy bien, ya dijimos suficiente teoría. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Bueno amigos de YouTube, esta sería la prueba práctica del funcionamiento del relé. En este caso vamos a encender un LED con un relé, pero primero voy a conectar aquí una fuente de 5 voltios de un adaptador, sin más. Bien, como podemos observar el LED está encendido porque está polarizado directamente a la fuente con una resistencia nada difícil. Bien, ahora lo vamos a encender con el relé. Entonces vamos a retirar el puente que une el LED hacia el negativo. Como vemos, el LED se apaga. Muy bien, aquí ya tengo un relé. No podemos observarlo. Tengo soldados 4 de sus pines. Tengo soldados los 2 pines de la bobina. Voy a esperar que lo enfoque. No me está enfocando. Bien, tengo soldados los 2 pines de la bobina, que son el naranja y el blanco. El interruptor, es decir, el pin común del interruptor, que es el café, y el pin normalmente abierto, lo tengo soldado a este cable blanco. Perfecto.
Entonces, primero vamos a probar el relé. Lo que voy a hacer será tomar el cable blanco y el naranja, que son la bobina, y los voy a conectar a los 5 voltios. Este relé es de 5 voltios. No importa la polaridad, ya que las bobinas no tienen polaridad. Entonces al conectarlo no sé si se escucha. Voy a ver si puedo acercar más el relé aquí. Y lo conecto aquí para que escuchen. Si escuchan ese tic-tac. Bien, ese es el sonido que hace el relé cuando se acciona la bobina. Este sonido nos puede indicar que el relé se accionó o que dejó de circular corriente por su bobina. Muy bien. Entonces ya probamos que el relé funciona. Entonces vamos a hacer el circuito. Vamos a hacer un circuito simple. Aquí tengo un pulsador, ¿sí? Un pulsadorcito. ¿Sí? Un pulsador común y corriente. Y lo voy a conectar entre el nodo positivo y un nodo abierto. Bien, sencillo, no hay nada de misterio. Y ahora lo que voy a hacer será conectar a la salida del pulsador uno de los pines de la bobina y el otro pin de la bobina le vamos a conectar el negativo, para así completar el circuito utilizando un pulsador. Entonces lo que voy a hacer será pulsando aquí. Como podemos observar, cuando yo pulso el botón se acciona el relé. Muy bien. Ahora vamos con la conexión del LED. Sabemos que este es el pin común del interruptor. La conexión que deseamos hacer es terminar la polarización del LED, es decir, conectar el negativo del LED al negativo de la alimentación. Entonces lo que vamos a hacer será conectar el interruptor, lo vamos a conectar al negativo y el pin normalmente abierto lo conectamos hacia el LED. Esto puede cambiar de lugar, en eso no hay problema. Y ahora vamos a encender. Como podemos observar, el LED enciende. El LED enciende cuando el relé se activa. Eso es porque cuando yo presiono el botón, cierro el contacto entre el interruptor y el normalmente abierto, y estos dos están conectados entre el LED y el negativo. Es decir, estamos completando la polarización del LED. Muy bien. Entonces este sería el ejemplo de una aplicación muy básica de un relevo. Muy bien, esto es todo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y suscríbete. Subo videos de proyectos que te podrían interesar, desde las dificultades más bajitas hasta las dificultades más avanzadas y dentro de todos los gustos de las personas. Bien, si tienes alguna duda sobre este circuito, puedes dejármelo abajo en los comentarios. Si tienes dudas acerca de algún otro circuito que yo haya hecho o que yo no haya hecho, o tienes alguna sugerencia, o quieres que yo te ayude con algún circuito, que haga un video, entre otras cosas, puedes dejarlo abajo en los comentarios o puedes enviarme un mensaje privado a mi página de Facebook, que encontrarás abajo en la descripción del video. Muy bien, esto es todo, hasta la próxima, chau.